Bienvenidos a su clase de educación en línea. El día de hoy vamos a revisar algunos temarios de biología, ¿sí? Dentro de biología vamos a ver los siguientes temas. Vamos a ver célula, veremos célula eucariota, procariota, animal, vegetal y sus organelos y la función que cada uno cumple. También vamos a ver reproducción celular, mitosis, meiosis, reproducción asexual. Luego vamos a ver ADN y ARN, genética. Dentro de genética vamos a tocar leyes de Mendel, mutaciones, árbol genealógico y cuadro de Punnett. También vamos a revisar los tejidos vegetales y anatomía del cuerpo humano y algunos sistemas. Comencemos. En la célula nosotros vamos a fijarnos en la teoría celular. La teoría celular, sí, fue propuesta por Robert Hooke, quien descubrió, por así decirlo, la célula, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue su experimento? Lo que él hace es cortar una laminilla de corcho y observarla en un microscopio. Entonces él observa la lámina del corcho dentro del microscopio y encuentra lo siguiente, encuentra que el corcho a través del microscopio presenta ciertas laminillas, ciertas celdillas también le llaman algunos autores, ¿sí? Y él considera que cada celdilla es una unidad básica de la vida, es una célula, ¿sí? Desde entonces, algunos científicos van observando y descubriendo algunas cosas más. Nos dice los datos más importantes, el botánico Robert Brown descubre en el interior algo que denomina núcleo, es un corpúsculo. El médico Johann Sportins introdujo el término protoplasma. El botánico Matthias Slein y el médico Friedrich Schwamm en 1839 afirmaron que todos los vegetales y animales están formados por células, ¿sí? No fue tan fácil deducirlo. El médico Rudolf Virchow en 1955 establece que toda célula proviene de otra célula preexistente. Esto es importante porque hay una teoría llamada abiogénesis o generación espontánea que decía que las células provienen de la nada, ¿sí? Entonces aquí ya queda completamente deshecho. En la célula eucariota nosotros vamos a encontrar lo siguiente, el citoplasma, núcleo, membrana plasmática, ¿sí? Y aquí tenemos algunas descripciones. Dentro del núcleo se va a encontrar el ácido desoxirribonucleico, es decir, se va a encontrar su ADN encapsulado en un solo lugar, ¿sí? La membrana plasmática es la estructura que delimita la célula separándola del medio externo y regula la interacción entre la célula, ¿sí? Entonces, ¿qué hace nuestro amigo la membrana plasmática? Ella decide qué entra y qué no entra a la célula, además de proteger y dar la forma a la célula. El citoplasma es el espacio interior comprendido desde la membrana plasmática, ¿sí? Y la membrana nuclear. Es un semilíquido, ¿sí? En la célula animal ya tenemos más organelos, ¿sí? Aquí están algunos con sus descripciones. Vamos a ver. Los que más me pueden preguntar son los ribosomas, que es síntesis de proteínas. Las mitocondrias son las encargadas de producir energía, ¿sí? Almacenar energía. Lisosomas contienen enzimas digestivas. Aparato de Golgi modifica, empaca proteínas y lípidos, ¿sí? En la célula vegetal tenemos lo siguiente. Nos dice, aquí el núcleo está separado por la envoltura nuclear, el poro nuclear, cromatina y nucleolo, ¿sí?
Aquí la célula vegetal se caracteriza por cloroplastos, que son todos estos, que son unas bolsitas apiladas como montoncitos de monedas. Son encargados de la fotosíntesis. También tienen un organelo importante, la vacuola. Sí, que es todo esto de aquí. ¿Para qué sirve la vacuola? La vacuola nos sirve para contener agua y desechos, ¿sí? Y aquí nos mencionan la presión de turgencia. Esto vamos a verlo a fondo cuando veamos ósmosis. Ahí veremos cuándo es turgencia, ¿sí? Listo. Vamos a ver un resumen de los organelos y sus funciones. Denme un segundo, quiero una línea. Dice, nos separan de la siguiente manera, nos dicen los organelos que se encuentran en la superficie, por ejemplo, pared, cilios, flagelos, membrana plasmática y su función. Nos dice la pared protege y da soporte a la célula, los cilios mueven a la célula, los flagelos mueven a la célula. ¿Cuál es la diferencia? En que los cilios nos dice que mueven en un medio acuoso o mueve un líquido, ¿sí? Por la superficie celular. Son los cilios esos pequeños pelitos delgaditos, delgaditos, delgaditos que podemos llegar a tener, mientras que los flagelos ya son algo más largos, ¿sí? Dentro de las estructuras nos dicen mitocondria, produce energía por metabolismo aerobio. Aerobio significa con aire, necesitamos presencia de aire. Cloroplastos realizan la fotosíntesis. Ribosomas, síntesis de proteínas. Retículo endoplasmático, sintetiza componentes de la membrana, proteínas y lípidos. Aparato de Golgi, modifica, empaca proteínas y lípidos y sintetiza algunos carbohidratos. Lisosomas, contiene enzimas digestivas intracelulares. Plástidos, almacena comida y pigmentos. Vacuola, contiene agua y desechos. Proporciona presión de turgencia. Citoesqueleto, da forma y sostén a la célula. Sitúa y mueve a las partes de la célula. Centriolos, producen los microtúbulos de cilios y flagelos. Luego tenemos moléculas orgánicas. Sí, a nosotros nos mencionan carbohidratos, lípidos, aminoácidos, ácidos nucleicos. Vamos a ver de qué trata cada uno de estos componentes. Los carbohidratos también suelen ser llamados azúcares. Sí, por ello es importante recalcar que los carbohidratos pueden ser también glucosa. ¿Sí? ¿Cuál es la característica? Nos dicen tienen un doble enlace carbono-oxígeno. ¿Sí? Si nosotros vemos aquí esta característica, ¿sí? Carbono doble enlace oxígeno. Se conoce como treosas, tetrosas, pentosas y hexosas. Los carbohidratos se pueden dividir en monosacáridos y oligosacáridos. Monosacáridos, una sola molécula. Oligosacáridos son polímeros, grupos de monómeros, ¿sí? Entonces aquí nos dan diferentes ejemplos. Nos dicen la glucosa, que es el producto de la fotosíntesis y principal fuente de energía de los seres vivos. Mientras que los oligosacáridos son iguales o diferentes. Puede ser lactosa unidos entre sí por N enlaces glucosídicos. Los polisacáridos o macromoléculas son formadas por miles de monómeros. Son cadenas muy grandes. Y aquí nos mencionan algunos. Nos dice, el glucógeno es un reservorio energético para el reino animal. El almidón y la celulosa son el almidón, reservorio energético para el reino vegetal, y la celulosa, función estructural del reino vegetal. ¿Dónde hemos escuchado almidón? Almidón, almidón. Hemos escuchado, por ejemplo, dicen, vamos a quitarle el almidón de la papa, ¿sí? Que la papa es un carbohidrato. La celulosa es propia de los árboles, ¿sí? Es más como una estructura.
Luego tenemos los lípidos y nos dice que su característica es que son parte de un grupo carboxílico, es decir, tiene el carbono unido a un grupo OH y a su vez a un doble enlace de oxígeno. Aquí se encuentran ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados y vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos. Nos dice que los ácidos grasos saturados no contienen ningún doble enlace en la secuencia. Un ejemplo de ácido graso saturado es el ácido palmítico. Ácido graso insaturado contiene al menos como mínimo un doble enlace y nos da un ejemplo del ácido palmitoleico. ¿Sí? Aquí sería su estructura. Algunos ácidos grasos también se pueden representar mediante el diente de sierra según este esquema. Si es ácido graso saturado, es un diente de sierra con una sola línea, por así decirlo, es línea continua. Si es un ácido graso monoinsaturado, va a tener una sola doble línea, por decirlo así. Y un ácido graso poliinsaturado va a tener dos o más líneas. Los triglicéridos. Hemos escuchado de los triglicéridos tantas veces. Vamos a ver qué nos dicen de los triglicéridos. Son los principales constituyentes del tejido adiposo. ¿Qué es el tejido adiposo? El tejido adiposo es la grasa corporal. Sí, por eso dicen, subieron los triglicéridos. Es muy importante chequearse porque significa que está aumentando su nivel de grasa. ¿Sí? Son un importante reservorio de energía y la energía permanece contenida en los enlaces. ¿Sí? La grasa no es del todo mala, tampoco es del todo buena. Tiene que tener un límite, ¿sí? Un balance, ¿sí? Dependiendo de la persona y de las condiciones en las que viva, a veces la grasa les puede salvar la vida. Digamos que alguien gordito va a una temporada en la Antártida y se le acaba la comida. Su grasa corporal, su tejido adiposo que está lleno de energía, le va a servir por unos días. ¿Sí? Se va a alimentar de esa misma grasa. ¿Sí? Entonces, le va a ayudar unos días, pero esa persona necesita ayuda. ¿Sí? Necesita buscar una fuente de alimento, buscar otra persona, ¿sí? Para poder sobrevivir. Los esteroides son parte de los lípidos, ¿sí? ¿Cuál es la característica? Nos dice que se forman con dos o más anillos, ¿sí? Son base de muchas hormonas. Algunos son componentes importantes de membranas celulares llamadas colesterol. Luego tenemos proteínas. Existen millones de proteínas diferentes. Son las encargadas de desempeñar todas las funciones de la célula. Son macromoléculas usadas por la unión de otras llamadas aminoácidos. ¿Qué es el aminoácido? Es como que la primera macromolécula descubierta en la teoría de Oparin. Así que es como que lo primero que estuvo vivo. En las proteínas, los aminoácidos se unen entre sí por enlaces péptidos. Tenemos algunas proteínas como son la valina, cisteína, arginina, lisina, cisteína. ¿Sí? Nos dice la secuencia de aminoácidos se pliega sobre sí misma adoptando una estructura tridimensional, lo que hace que la proteína tenga su función. La función de una proteína puede ser bien estructural o bien catalizadora de reacciones. Tenemos cómo funciona la enzima y su sustrato y si se combina es un producto complejo.